Bienvenido a una nueva charla que estamos teniendo sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy nos toca hablar sobre un avivamiento en Pérgamo. Cada una de las charlas buscan motivarte a que puedas encontrar en el Señor un nuevo tiempo, donde el fuego del Espíritu Santo arde en tu vida de una manera poderosa. Queremos compartir hoy sobre Pérgamo, así que vamos a leer la palabra del Señor aquí en Apocalipsis, si me acompañás con tu Biblia, en el capítulo 2, a partir del versículo 12, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, qué hermosa palabra esta, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando hablamos de Pérgamo tenemos que decir que así como Esmirna era una ciudad importante en el Asia Menor. En este caso, Pérgamo era, en el tiempo del Imperio Romano, capital del Asia Menor. Y se había transformado en un lugar de adoración, donde muchos dioses griegos eran allí venerados. Por eso era un lugar que tenía, por ejemplo, allí el templo donde se adoraba a Zeus, considerado el padre de los dioses y de todos los hombres. Cada día había incienso que subía allí desde ese altar y por supuesto había cantidad de deidades que eran adoradas. Por eso este lugar era considerado el trono de Satanás. Ahora bien, cuando hablamos de esta ciudad, también tenemos que decir que era una ciudad, como le dijimos al principio, tan importante que había sido casi una ciudad real, porque vivía gente muy especial, que tenía dinero, posesiones, y en aquel lugar, por ejemplo, existía una biblioteca de 200.000 volúmenes, que solamente era superada por la de la ciudad de Alejandría. Así que Pérgamo era una ciudad importante, de hecho se dice que allí comenzaron los pergaminos y con ese material, ¿sí?, se reemplazó los papiros, así que era una ciudad con mucho potencial. Ahora bien, más allá de estos detalles que los hacemos a modo de introducción, tenemos que decir que en esta palabra el Señor se va a presentar de una manera muy particular. Y como lo dijimos en Éfeso y en Esmirna, Pérgamo era una iglesia real. Juan le estaba escribiendo a una iglesia que existía en una ciudad real llamada Pérgamo. Pero escatológicamente esta palabra tiene también una historia, ¿sí?, que viene más o menos a representar lo que sucedió en los años entre que terminó la época de Esmirna y, por supuesto, 300 años más. Es decir, que esta palabra tiene una duración grande, no pequeña, y que también hay algo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Por eso decimos que cuando Dios le habla a Pérgamo, le dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora, mira bien, cuando habla de la espada de 2 filos, sabemos que está hablando de su palabra.
Así que acá algo tiene que ver la palabra de Dios. Es decir, Jesús entendía que había complicaciones allí con la enseñanza bíblica. Había situaciones que se estaban tornando peligrosas para la iglesia del Señor. Por eso, siempre que Él se revela de una manera, es por una razón. Por eso en este caso lo vemos de esta manera. La espada de dos filos era algo que después en el mismo mensaje Él dice que usaría si era necesario y si no había arrepentimiento. Ahora bien, este tiempo, ¿sí? Histórico nos representa desde el 312 hasta el 606. ¿Y por qué te digo esto? Para que ahora, en la medida que avanzamos, puedas entender por qué el Señor se presenta de esta manera. Yo conozco tus obras. Esto es algo que se lo dice también a Éfeso y a Esmirna. Sin llegar a detalles, comienza el Señor a decirle que también sabe dónde moras. Es decir, que él entendía que muchas de las cosas que estaban viviendo tenía que ver con el lugar donde habitaban, que no era un lugar cualquiera. Mira lo que dice. Dice, donde está el trono de Satanás. Así que imagínate los cristianos que vivían en ese lugar eran realmente no solo perseguidos, sino que encontraban dificultades de todo tipo para poder llevar adelante un evangelio poderoso. Aún así, el Señor está obrando en esa iglesia de Pérgamo, ¿sí? Y dice, y no has negado mi fe. Era una iglesia que venía como el resto, teniendo tiempos de avivamiento y manteniendo el fuego en su corazón. Dice, ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, algunos dicen que Antipas podría haber sido uno de los obispos de Pérgamo, ¿sí? Fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Indudablemente no quiso negar su fe y por esto dio su vida por el Señor. Pero ahora empieza la parte con la cual yo quiero que nos enfoquemos, porque cuando hablamos de un avivamiento y sostenerlo en el tiempo, tenemos que asegurarnos que ciertas cosas no pasen en nuestra vida. Tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta doctrina de Balaam venía de alguna manera cada vez con más auge dentro de la iglesia. Y aquí es donde entra la etapa donde no solo hablamos de Pérgamo como ciudad y como iglesia, sino de la historia que sucedería en esos 300 años, desde el 312 al 606. La iglesia cristiana fue muy perseguida, como lo decíamos en el video anterior, donde hablamos de Esmirna. Pero la persecución no significó que perdieran ese fuego del Espíritu en sus vidas. Sin embargo, en el 312 sucede algo. Un emperador llamado Constantino dice haberse convertido al cristianismo. Nadie puede asegurarlo del todo. Sin embargo, él decreta que ahora no habría más persecución a todo aquel que profesara esta posibilidad de ser cristiano y de adorar a Dios. Y comienza a construir templos. Y aún aquellos lugares de adoración pagana, que eran templos paganos, se transformaron en templos para el cristianismo. Esto parecía una gran victoria, ya que ahora podían relajarse nuestros hermanos de aquella época y entender que ahora predicar era una cuestión libre, vivir la vida cristiana era algo que ya no tendría consecuencias letales. Claro que era una buena noticia en principio, pero lo que escondía esto era el comienzo de una etapa donde la iglesia se casó con el Estado. Y esto es una de las peores cosas que le pudo pasar a la iglesia cristiana antigua. Porque a partir de ahí
Hubo obviamente favores del Estado que apoyaba ahora a la iglesia cristiana. Y en esa deuda política, la iglesia cristiana tuvo que empezar a ceder algunas de sus doctrinas y costumbres. Por lo tanto, en el paso de los años, los que antes eran parte de los cultos paganos y que ahora ellos durante un tiempo fueron perseguidos, comenzaron a meterse en las iglesias y simulaban una conversión al cristianismo. Pero poco a poco empezaron a meter sus ideas. Y ya la iglesia venía teniendo falsos maestros, aún desde la época apostólica. Pablo habla de los falsos maestros que se habían introducido. Una de las doctrinas era la de Balaam, que enseñó a que se podía pecar. Entonces la iglesia comenzó a alivianar su mensaje. Empezó a tener la tendencia a creer que Dios total perdona, así que podemos hacer ciertas cosas. Y esto trajo muchos males a la vida de la iglesia. Pero también mira lo que le dice el Señor. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hay muchas versiones de cuál sería la doctrina de los nicolaitas, pero una muy fuerte es que ellos querían y con mucha fuerza darle jerarquía a la iglesia y que esa jerarquía tuviera distancia con el pueblo, que fuera respetada de una manera especial. Era de aquellos que amaban las primeras bancas. Eran aquellos que también mostraban cierto agrado a que las cosas se podían hacer un poco más libremente y no con las exigencias que supuestamente decían, ¿sí? Tendría que tener la iglesia de vivir en santidad. Por supuesto que los nicolaitas siempre han estado presentes, siguen hoy en día dentro de la iglesia, quizá no con ese nombre. Pero estas dos posturas lo que hicieron fue ir apagando a la iglesia de aquel entonces. Pérgamo, en lo escatológico, nos lleva a 300 años donde la iglesia cristiana, que antes era todo fuego, era todo avivamiento, era todo esfuerzo por el Señor, ahora la tenía fácil, tenía el apoyo del Estado, las cosas eran mucho más livianitas, pero esto, en vez de ser beneficioso, se transformó en un serio problema. Al decretarse que todos debían ser cristianos en la época de Constantino, se comenzó la iglesia a desviar de doctrinas que tienen que ver con vivir en santidad para el Señor. Y allí es donde la iglesia cristiana adoptó cosas que no venían de antes, como la adoración a María, o probablemente las vestimentas, que antes todos los cristianos se vestían igual, pero ahora los obispos, los sacerdotes tenían que vestirse de cierta manera, el celibato, y tantas otras costumbres que no eran parte de la iglesia original. Entonces todo esto fue llevando a que ahora ese fuego comenzara a disminuir. Siempre hubo un remanente, siempre hubo alguien que buscó a Dios más allá de lo religioso o de las costumbres que podrían aparecer en las épocas. Por eso la palabra del Señor en el versículo 16 es clara, dice, por tanto, arrepiéntete. ¿Cómo el Señor le iba a decir arrepiéntete a la iglesia si estaba todo bien? Es que tanto lo que los nicolaitas y los que tenían la doctrina de Balaam habían estado ahí trabajando sobre la vida de la iglesia, le habían llevado a una confusión y a que ya no buscaran con la misma intensidad la presencia de Dios. Lo dijimos antes,
lo repetimos ahora. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez, la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es el arma más poderosa que tenemos para ir contra las doctrinas falsas, que lamento decirte, hoy siguen en boga en muchas de nuestros lugares de reunión, en mucho de lo que vemos en internet, y que a veces lo consumimos, lo adoptamos como cierto, pero todo lo que no te lleve a buscar a Dios, todo lo que aliviane tu vida espiritual y no te deje apasionarte por Jesús, tenés que tener cuidado. Por eso el título de este mensaje es Un avivamiento para Pérgamo. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Este mensaje habla de intimidad, que aquel que venciere iba a lograr intimidad con el Señor. Esa piedrecita blanca, algunos dicen que había una costumbre griega de que cuando alguien era condenado se le daba una piedrecita negra en señal de que había sido condenado. Pero si era liberado, se le daba una piedrecita blanca. Si lo miramos desde este lugar, podemos decir que el Señor nos liberó, que el Señor nos perdonó, pero Él quiere que podamos llegar a tener esa intimidad con Él. Jesús, cuando habló de la oración, dijo que todo el que quisiera orar fuera y se encerrara en su habitación. Y cerrada la puerta, dicen, en el lugar secreto, hables con tu Padre, que te está escuchando ahí en la intimidad. Y Él te recompensará en público. Por eso, no podemos, como cristianos que somos, como iglesia, aceptar en nuestra vida que las cosas simplemente pasen como si nada al lado nuestro. Estamos orando y creyendo por un avivamiento, pero para que Pérgamo tenga un avivamiento, y si vos sos Pérgamo, si en tu vida has aceptado cosas que sabés que desagradan a Dios, pero las aceptaste como normales, porque pones excusas o porque alguien te enseñó que no pasa nada, no hay manera que puedas recibir un avivamiento, porque no va a haber intimidad con Dios. Va a haber solo religiosidad. Vas a la iglesia, escuchás la palabra, cantás, servís al Señor en algún área, pero ¿qué pasa dentro tuyo? Hay muerte, hay desierto, hay sequedad. Por eso el llamado del Espíritu Santo es urgente, porque Cristo viene pronto y Él viene a buscar una iglesia gloriosa. Jesús enseñó de las 10 vírgenes. 5 sensatas tenían aceite, símbolo del Espíritu Santo. 5 eran insensatas, estaban despreocupadas. Cuando llegó el momento quisieron que las 5 vírgenes sensatas le dieran aceite, pero ya era tarde. El llamado del Señor es urgente, a que busques un avivamiento del Espíritu Santo. Y yo te invito a que hagas algo, que junto conmigo ahora hagas una oración. Y si el Espíritu Santo te muestra que en tu vida hay algo que está impidiendo ese fuego en tu corazón, si en tu vida quizás hay una enseñanza que llegó y se quedó y te hizo creer que no pasa nada, que hagas lo que hagas, todo va a estar bien, quiero decirte que el Señor dice: arrepiéntete, porque Él quiere darte ese avivamiento. Él quiere despertar esa pasión por su presencia, pero no puede acontecer en un corazón que está creyendo lo que Balaam creía, que podían
como decía ahí, hacer cualquiera de estas cosas, vivir una vida liviana y aún así recibir todo lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Querida hermana, querido hermano, no es tiempo de jugar al cristianismo. Es tiempo de que nos pongamos en las filas de los que dicen, Señor, heme aquí. Yo quiero esa piedrecita blanca con mi nombre, que lo sepamos solo vos y yo. Que esa intimidad sea una realidad. Dice acá que todo el que se arrepienta de aquellas cosas que no están bien, los nicolaitas, si lo único que estabas luchando era por un puesto en la iglesia, por un título, una credencial, entregale todo eso al Señor. Deja que el Espíritu Santo se encargue. Él te va a levantar si Él tiene un llamado para tu vida. Vos preocupate de que en tu corazón haya avivamiento. El resto lo hace el Señor. Oramos juntos y no dejes de ser sincero con Dios. Porque yo no te puedo ver. No sé quién sos, quién está mirando. Pero Dios sí. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Vos podés terminar este video y decir, me gustó o no me gustó. Pero Dios sabe si puede depositar el fuego en tu vida o no. Si no hay fuego en tu vida, y hasta aquí Dios no lo ha podido depositar, pedile al Espíritu Santo que te muestre qué es lo que impide un avivamiento en tu corazón. Y donde te lo diga, arrepentite, pedile perdón. Cambia esa área de tu vida. Pero busca con todo tu ser que el fuego del Espíritu arda, ser lleno del aceite del Señor, para que cuando Él venga a buscarnos, nos podamos ir con Él. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por todas las personas que miran este video. Y te pido que ahora un avivamiento venga sobre sus vidas. Señor, si hay pecado oculto, si hay cuestiones que hemos dejado pasar una y otra vez como si nada, pero estamos en un desierto, sin conseguir ese avivamiento tan precioso. Yo te pido ahora, trae convicción de pecado a este corazón. Y permite que mi hermano, mi hermana puedan ver qué es lo que pasa, qué es lo que impide un avivamiento en su vida. Y que luego de esa oración de arrepentimiento y de pedirte perdón, tu espíritu pueda venir y soplar vida sobre esos corazones. Y a partir de ahora nazca un nuevo tiempo y tu espíritu fluya con poder y ya las cosas nunca más sean igual en la vida de aquel que está orando junto conmigo en esta hora. Padre, pido un avivamiento para nuestros corazones. En el nombre de Jesús anhelamos esa intimidad, tener esa piedrecita blanca que dice tu palabra. Gracias, Señor. Por tu misericordia sabemos que lo hemos de alcanzar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. No dejes de orar y buscar al Señor hasta que ese fuego se encienda en tu corazón y que luego nunca más se apague. Dios te bendiga.